Traigo muela. Venga para acá la muela. Sí, completa, ¿no? Porque ayer habíamos explicado por qué la Gran Depresión no había sido una consecuencia de las fallas del mercado, sino del intervencionismo estatal, a partir de la creación, sobre todo, de la Reserva Federal en 1913, que empezó a imprimir billetes sin respaldo, y eso, por supuesto, creó inflación, y luego bajó y subió los tipos de intereses artificialmente, dislocando totalmente el mercado financiero, como está sucediendo, a mi modo de ver, ahora mismo, ¿no? Donde te dicen que no hay inflación, pero resulta que desde que esta administración, y yo no soy de los críticos severos, yo creo que hay algunas cosas con las que estoy de acuerdo, pocas, pero desde que están en la Casa Blanca, los productos en general han subido 17%. Entonces tú me vas a decir a mí que cuando los productos suben 17%, es un impuesto de 17%. O si lo quieres de otra manera porque no te gusta lo del impuesto, es que te rebajen el salario 17%. Claro. ¿No? Es que tu dólar, pues... vale 17% menos. Menos que lo que valía cuando, llegaron allá. Pero lo que te decía... Volviendo a tratar de aprender de la historia, a decir, bueno, vamos a cometer los mismos errores, aunque hay que reconocer que los estados, los gobiernos han aprendido a truquear más las cosas hoy en día y a manipularlas, etcétera. Pero de todas maneras, ¿por qué duró tanto la Gran Depresión? Vamos a revisar la historia. Cuando sobrevino la catástrofe, ¿quién era el presidente? Herbert Hoover, republicano, por cierto. Para que ustedes no crean que yo estoy haciendo aquí política partidista. ¿Qué hizo Hoover para tratar de combatir la Gran Depresión? Los críticos de Hoover, la izquierda que le critica, dice que no hizo suficiente. Yeah. Que no metió la mano y no intervino suficiente. Y yo me he puesto a revisar durante años, no de ayer para hoy, porque nunca me ha convencido esa historia. Creo que Hoover realmente trató de combatir la Gran Depresión con más intervencionismo estatal. Después vino Roosevelt, que era demócrata, y fue ya el paroxismo total, lo que demuestra que el problema no es una exclusividad de ninguno de los dos partidos, aunque también tengo que reconocer que hoy en día los demócratas, es verdad, tienen una mentalidad más estatista que los republicanos en términos económicos. En otros términos, por ejemplo, nuestro gobernador Ron DeSantis me parece que tiene una tendencia al intervencionismo a partir de leyes y más leyes que a mí me erizan, ¿no? Hay tal vez una tendencia dentro de los republicanos a que el gobierno intervenga en temas como el aborto, temas culturales, la gran bronca que hay sobre los géneros y los subgéneros y todo ese tipo de cosas, que no. Y en términos económicos, los republicanos son más liberales, vamos a llamarle así. Eso es un criterio, por supuesto, un poco estereotipado, pero a veces los estereotipos reflejan muchas realidades. Volvamos al 4. En todo estereotipo hay una verdad. Eso sí. Esa verdad es verdad. Te dicen que los estereotipos, no. En todo estereotipo hay una verdad porque... no salen del vacío. Claro, nadie culpa a gente de lo que no puede... Olvídate de eso. O lo elogia. Volvamos al 4 de marzo de 1929, Diego, cuando Hoover asume como presidente y apenas un año después se produce el crack e inicia la Gran Depresión, ¿no? El primer error de Hoover fue llegar a la conclusión de que el asunto se solucionaba subiendo el salario nacional para que la gente tuviera mayor poder adquisitivo y estimular el consumo. Que es lo que vemos, ¿no? Salario mínimo. El salario mínimo es una subida de salario. Claro. Es decir, nadie puede pagar por ley menos de esto, ¿no? Entonces Hoover... no era una discusión sobre el salario mínimo, era subir los salarios porque él creía que con eso la gente tenía más dinero, se estimulaba, por supuesto, al mayor poder adquisitivo, estimulabas el consumo. La consecuencia fue al revés. Afectas la empresa. Porque esto provocó una epidemia, primero de despido. Claro.
las empresas que tenían 30 empleados, como los obligaron a subir pues bajaron el número de empleados, se produjeron paros y se empezaron una cadena de quiebras. Las empresas, para mantener, repito, los salarios altos, redujeron la plantilla, eso redujo a su vez la producción y se hicieron insostenibles algunos de los negocios más vulnerables, vamos a llamarle así. No solo hay personas vulnerables, hay negocios vulnerables también. Era más costoso en algunos casos llegar a producir el producto, aquí la cacofonía, redundancia, etcétera, que lo que después podía venderlo en el mercado. ¿Qué hizo la administración Hoover y el Congreso? Pues seguir emitiendo más dinero o metiendo la pata, vamos a decir. El Congreso aprobó en 1929 una ley de mercados agrícolas y creó un Consejo Agrícola Federal, el Federal Farm Board, que dio préstamos a bajo interés a los agricultores para sostener los precios, que no se vinieran abajo. El miedo es que los precios se vienen abajo y porque estaba pasando eso, que producir costaba más que lo que podías venderlo. Y entonces lo que se le ocurre es pues darle préstamos a bajo interés. Le dio créditos por millones de dólares a la Farmers National Grain Corporation, que era la de los granos. El monopolio de los granos es muy importante. De hecho, el comunismo hizo eso. Tenía una empresa nacional de granos, claro, que son de semillas en realidad. Sí. ¿No? Pero semillas grano, y granos, el maíz, trigo, los frijoles. Pero bueno, sí, además de la semilla. Grain en este caso no se está refiriendo a semillas, tienes razón. Pero ¿qué hizo la Farmers National Grain Corporation? Pues fijó precios oficiales y garantizó la compra de trigo a esos precios artificialmente altos, que es lo que vemos que nos vendía en Cuba el cuento ese de que el CAME te compraba los productos a Cuba. El CAME era el Consejo de Ayuda Mutua Económica, que eran todos los países comunistas que hicieron un gran bloque comercial. Entonces fijaron, el azúcar a Cuba se la compraban a un precio estable, bajase o subiese, que en el fondo es una copia de la cuota azucarera que Estados Unidos, habíamos hablado aquí, le había otorgado a Cuba, y que los comunistas decían que era una forma de tener a Cuba atrapada. Decían que nos compraban el azúcar barata y nos las vendían en caramelos caros. Entonces, o sea que cuando la hizo Estados Unidos estaba mal, cuando la hizo el CAME estaba bien. Pues bien, más o menos esa mentalidad comunista fue la que se le ocurrió durante el gobierno de Hoover para resolver el problema de los graneros aquí. ¿Qué pasó? Que los agricultores estaban felices. Da igual que se bajara el precio de los productos agrícolas, si de todas maneras el gobierno me los va a comprar a un precio estable y además me están dando préstamos. ¿Qué hicieron entonces los granjeros? Producir más. Produzco más porque está todo garantizado. ¿Y qué pasó cuando produjeron más? Pues se acumuló un montón de excedente. ¿Y qué pasa cuando hay excedente? Baja el precio. Exacto, mira, buen alumno de economía. Bajó el precio. O sea que consiguieron exactamente lo contrario de lo que querían, que era que los precios no se cayeran. Estabilizar era la palabra. Y eso pasa con cualquier producto. Los precios bajaron, claro, como dice Diego. Por lo tanto, el esfuerzo para mantener los precios altos o estables produjo el efecto, repito, contrario. Los precios bajaron. ¿Qué hizo el gobierno? Otro disparate, ¿no? Le entregó a la FFB, que era la Federal Farm Board. Fíjate cómo van creando más burocracia, ¿no? Le entregó otros 100 millones de dólares. ¿Y qué pasó? Claro, los precios bajaron más todavía. Pero como las mentalidades estatistas, esto es una idea que me lo dice el instinto, las mentalidades estatistas nunca conciben soluciones fuera del Estado. ¿Qué hizo el gobierno? Más intervencionismo, crearon más burocracia, crearon la Grain Stabilization Corporation para estabilizar los precios. Mira tú ya, ¿cuánto? Hay como 3 ministerios andando aquí, ¿no? Y entonces... Además las tres organizaciones, sin tener que pasar
no funcionarios electos, una burocracia claro, designada por el presidente. Exactamente, que eso tú lo has dicho aquí varias veces, que no son funcionarios electos, sino funcionarios a secas, que se quedan ahí hasta que exista, mientras exista eso. No, porque la idea aquí en las escuelas se enseña, pues a mí me sorprendió cuando en la secundaria le enseñaron a los muchachos que Hoover no hizo nada. Y yo digo que no hizo nada. Claro, no todos los economistas están de acuerdo con ese criterio. Que la Grain Stabilization Corporation, lejos de estabilizar, desestabilizó más todavía el mercado. Y en 1930, entonces, ya para proteger a los agricultores que estaban en problemas, que eran votantes y que movían a más votantes, agricultores no eran solo los dueños, los que trabajaban, los trabajadores, todo ese mundo gigantesco. ¿Qué hizo el presidente Hoover? Firmó la ley de aranceles e impuestos a la importación agrícola más rígida de la historia de los Estados Unidos. Acuérdate que Hoover era un republicano progresista, se llamaba así mismo, ¿no? Y que en esa época las ideas estatalizantes estaban de boga. Es el momento en que se creía que la Unión Soviética, que estaba recién entrada y todo eso, con su intervención estatal y eso, enfrentaba los problemas con planificación. Y no solo los soviéticos, el corporativismo fascista de Mussolini y el corporativismo de los nazis después. Pues fíjate, es más o menos la época que va y todo eso. De que el Estado se meta en la economía. Los nazis no salieron de la nada, ni los fascistas de la nada, ni los comunistas de la nada. Vienen de ideas que se van pariendo. Entonces, esa ley de aranceles que se estudia hoy en las escuelas aquí, que se llama Smoot-Hawley, Hawli, no, mi inglés de Guanabacoa, Smoot-Hawley, que es la joya de la corona proteccionista. El día que esa ley se firmó, la bolsa se vino abajo nuevamente, un montón de puntos. Y este arancel Smoot-Hawley, ya me dirán los que pronuncian mejor el inglés, cómo es, libró a los agricultores de la competencia foránea. Claro. Entonces, eso ha pasado, por ejemplo, en Argentina. ¿Por qué los carros ensamblados en Argentina las tuercas se le caían por el camino, sonaban, etcétera? No tenían competencia. Todavía no tienen competencia. ¿Por qué? Y yo recuerdo... Bueno, los carros de los países socialistas. Ajá. Un Trabant, un Skoda, unas cosas de esas. En un Lada. Todavía habrá algún nostálgico que diga que el Lada era bueno, por favor. Yo nunca distinguí un Lada de un Yugulí, eran para mí dos cajas de fósforo bastante parecidas. Es una situación, esta ley de aranceles, decía que recuerdo que Ronald Reagan le dijeron que prohibiera la importación de automóviles japoneses y de Volkswagen también. Pero sobre todo de japoneses, cuando la industria japonesa empieza a surgir con mucha fuerza a partir de los 70, se convirtió en una competencia para Detroit y que los estados, que es un emblema. ¿Y sabes lo que dijo Reagan? Compitan. Claro. Yo sé que eso tiene su pro y su contra, pero... No, pero además les dijo que hicieran también las fábricas acá, y esas fábricas dan trabajo a cientos de miles de personas. Hoy por hoy tú no sabes si la Toyota es japonesa o es americana, porque hay un montón de accionistas que son norteamericanos. Y hay plantas en Ohio, en 20,000 lugares. Ensambladoras, los vendedores, ¿no? De todo. Pero lo que hicieron los agricultores subsidiados, sin competencia de ningún tipo, pues las consecuencias fueron que bajó la calidad, que bajó el servicio, que bajaron los precios. ¿Y eso qué provocó? Más desempleo. ¿Qué hicieron entonces? Más crédito. Fíjate que eso creó, por supuesto, más inflación. Y para resolver el tema de la inflación, más impuestos. Ya. Y además crearon un montón de efectos internacionales. En Cuba, por ejemplo, estaba Machado. Fíjate que los primeros años de Machado, los primeros 4 años de Machado, era un dios, la economía va a todo tren. Y los 4 años era un diablo, el asno con garras, como le dijo, creo que fue Villena, que eso está exagerado también, no era tan popular la frase. Claro. Yo dudo que el antimachadismo hubiese sido tan fuerte con una economía boyante y no con la crisis que vino. Machado es una víctima
de todo lo que estaba sucediendo Machado en la economía. Eso es un cuento para hacer después, pero a Machado le hicieron una encerrona tremenda los comunistas que estaban en el Departamento de Estado, los fascistas de los fascistas del ABC. Exactamente. Que no toda la ABC era fascista. A Machado le hicieron ahí una tenaza heavy. No, y luego, pero fíjate, Machado en cierto modo repetía la fórmula. Sí. Que Hoover inicia y que Roosevelt exacerba, que es la de crear fuentes de trabajo a partir de infraestructura, que es lo que está pasando ahora. ¿Qué inventaron para crear empleos en el señor Hoover? Obras públicas, infraestructura. Es lo mismo de ahora. Machado hizo la carretera central, el Capitolio, y aquí pues nada. Crearon infraestructura. Claro, ya era el final de Hoover, no le dio tiempo a recoger el fruto envenenado de eso. ¿Qué pasa con la infraestructura, Diego? Que son falsos empleos, lo hemos dicho otras veces. Lo mismo de ahora, son falsos empleos porque son pagados con el dinero de los impuestos, o sea, lo pagamos nosotros mismos. No, esos empleos no son una consecuencia de la producción o del crecimiento productivo o de la creación de riquezas. Así que, de todos modos, la depresión no se iba, porque cuando tú inviertes, ¿tú sabes por qué no se iba? Porque cuando tú inviertes en productos que no tienen una verdadera demanda, claro, dislocas por completo el mercado, y para cada problema, entonces creas una institución burocrática que es una institución gastadora, que ya sabemos lo que pasa aquí, no solo que le das empleo a la gente, sino que esa gente tiene después unas pensiones autoproporcionadas, unos retiros maravillosos, unas vacaciones. Por ejemplo, aquí tú y yo, si no nos cogemos las vacaciones, podrías pelear porque en algunas empresas más grandes que te paguen en los días que no cogiste de vacaciones. Pero lo que hacen en el condado es que te los acumulan. O sea, las vacaciones del año 1 te las pasan para el 2. Y para el 3 te pasan la del 1 y la del 2. Y hay gente que acumula vacaciones, y yo conozco que se ha retirado 6 meses antes, o claro, que se lo dan cash. Eso es inconcebible en la empresa privada. Sí, sí. No, yo recuerdo a Roberto Vizcón, no sé si me está escuchando por ahí, que era director, que un día me dijo: oye, si no te vas de vacaciones, no te pasa para el año que viene, las perdiste. Así que te vas ahora de vacaciones, etcétera. La empresa privada puede que tú digas que es más injusta, pero es más comedida porque no es porque le duele el bolsillo directamente al dueño. Claro que sí. Ahí Andrés de Ohio tiene una anécdota si quieren. Voy 2 segunditos para terminar ya. Le decía que creaban más instituciones burocráticas. En 1932 crearon el primer programa nacional benefactor o de welfare, de beneficencia. ¿Cómo se? Beneficencia. Sí, ajá. Que es una bobería creer que si tú tienes una gran inversión en lo que llaman gasto social, eso es bueno. Y lo hemos, un día aquí lo dijo también Diego, un alto gasto social no es, como creen, una muestra de eficiencia del gobierno, sino todo lo contrario, de su fracaso. Claro. Si tienes más mendigos a los que tienes que ayudar, claro, es porque la cosa está mal. La idea es no tener ningún mendigo al que ayudar. Claro. Entonces, un gobierno eficiente es aquel que propicia las condiciones para una economía sana. Siempre va a haber gente que no puede, los desvalidos, etcétera. Esos son los que hay que ayudar, pero no a los zánganos que no quieren trabajar, ¿no? Y por lo tanto, como a la gente le va bien en un gobierno que propicia una economía sana, no tiene que invertir excesivamente en un gasto social benefactor. Cuando Hoover terminó su mandato, tú dices, bueno, todo esto es una crítica innecesaria. No. ¿Qué pasó cuando terminó su mandato? Porque acuérdate que Hoover llega a la presidencia. Él era una suerte de héroe nacional porque Coolidge, el que estuvo en Cuba en el año 25 con Machado, el hombre, el silencioso, decidió no ir a un segundo mandato, que él sí era bastante comedido a la hora del gasto público. Y mucha gente se sorprendió de que Hoover hubiese hecho todo esto, ¿no? Cuando terminó su mandato, todos sus planes para bajar el desempleo habían fracasado. Había ya 12 millones de desempleados, que entonces era el 25% de la población en edad laboral o la población activa. Así todo,
en su intento de ser reelegido, Hoover estaba haciendo como Biden ahora, ¿no? ¿Cómo se llama? Le ha puesto él su nombre al proyecto Bidenomics. El Bidenomics. Que a una gente le dice, no suena a demonio. Claro, ¿no? claro. El Bidenomics, pues en su intento de ser reelegido, Hoover alardeaba de haber implementado el más grande programa de defensa de la economía en la historia americana. Realmente, en ese momento era el mayor programa de intervencionismo estatal en la economía. La gente no se lo creyó, la gente no lo religió. No sé si va a pasar ahora lo mismo, ¿no? Porque te digo, los gobiernos han aprendido trucos más sofisticados y no lo eligió, entre otras razones, porque Roosevelt, demócrata, prometió en su campaña un regreso a la cordura, decía, rebajar los impuestos, fin de la burocracia, etcétera. Y la gente le creyó. En otra ocasión, que tengamos más tiempo, yo quisiera ampliar por qué Roosevelt no cumplió su palabra y por qué implementó el New Deal, que fue un agravamiento de todos los errores de Hoover. Yo tengo una teoría, pero eso lo dejamos para otro momento, que le pega a Roosevelt, le pega a DeSantis, en cierto modo puede que a Trump también, y por supuesto Biden y a Obama. Que Bush también fue un presidente gastador y salió a salvar los bancos. Mucha gente, con el voto, la gente se olvida que la mayoría de los republicanos votó en contra del bailout, del salvamento de los bancos. En definitiva, la moraleja de lo que venimos hablando ayer y hoy es las crisis periódicas del capitalismo no son algo inevitable, como decían, ¿no? Y no es la planificación centralizada la que viene a salvar el capitalismo. Todas estas crisis la creó el intervencionismo estatal. Yo no soy un anarquista, yo no soy, incluso no, con Milei hay puntos en los que creo que no. Por cierto, el discurso de Milei sigue teniendo unas repercusiones asombrosas sin levantar la voz, porque no, nada más que al final... El de Davos, todo el mundo se está haciendo eco en las escuelas. Es interesante. La tribuna, ¿no? Es lo mismo que lo diga aquí que lo diga en la tribuna. Incluso no es lo mismo el discurso ese en Buenos Aires que en la tribuna que escogió. Había que tener coraje para hacerlo. Pero bueno, cada uno con la tribuna que le tocó. Para estar bien informado, te invitamos a escuchar América Radio 1260 AM Miami, la voz del exilio.